Después de lo bonita que quedó la entrevista a Fran Carnicer, teníamos muy claro que el siguiente invitado a jugar en el área tenía que ser muy especial. ¿Y quién mejor que una leyenda viva del Linares Deportivo y leyenda fuerte? Don Francisco Pérez, Chico, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias y simplemente agradecerte el detalle que tienes por contar conmigo, ¿no?, en tu sección. Pues son 14 añitos ya en el Linares Deportivo y a mí se me hace muy raro hacerte esta entrevista y que ya no seas parte del club, porque acabas de anunciar que te marchas como entrenador a Vilches. Sí, hombre, se ha creado también un revuelo y sobre todo porque llevo 14 años como jugador y luego como cuerpo técnico, digamos, como entrenador, pues 4 años donde ya pues sí me estaba planteando un poco el intentar cambiar y poder entrenar en senior, porque también porque creo y pienso que a lo mejor se puede acabar un ciclo, digamos, a nivel de como entrenador o como ayudante del club, ¿no? Y me apetecía y era un reto que tenía también y que ya me lo estaba planteando, y bueno, ya a final de temporada ya lo tenía claro que iba a cogerlo, pero la verdad que el revuelo, sobre todo revuelo en el buen sentido de la palabra, sobre todo del cariño de la afición, de todo el cariño por mediación de las redes sociales, y la verdad que súper agradecido porque Linares es mi casa, la considero mi casa, y no es que me vaya como el que se va para siempre, ¿no? A mí sobre todo me gustaría pues en un futuro pues volver a mi casa de lo que fuese, y en este caso también yo soy un amante del fútbol formativo y también me apasiona, y ¿por qué? Por eso dije yo también en redes sociales que podía ser hasta pronto, no es que te vayas, y seguiré viviendo allí, seguiré siempre que pueda, pues seguiré viendo a mi Linares, ¿no? No sé hasta qué punto Chico es realmente consciente, yo creo que sí, ¿no? Porque ya son 2 décadas y cuando alguien habla de jugadores leyenda del Linares, pues hay 3 que van a salir a la palestra: Carles padre, Carles hijo y Chico, o sea, estás ahí. Para mí es un orgullo y yo siempre, sobre todo cuando he hablado con los chavales que a lo mejor han venido cuando hemos estado en el Juvenil Liga Nacional, o cuando he estado trabajando con el primer equipo cuando estuve de segundo entrenador, es un orgullo de que sea pues, el jugador que más partidos ha jugado en la historia de Linares. Para mí, en un club como histórico, como el Linares, pues ser el futbolista que más partidos ha jugado en la historia de Linares, para mí es un orgullo tremendo que llevaré siempre, y que siempre alardeo cuando llego con los chavales, llegan gente nueva y se lo tengo que decir. Si a lo mejor había un partido en el cual las cosas no han salido, pues el decirle que ese escudo pues es muy grande, y que ese escudo lo mismo que se le puede pedir sobre todo pues, ser profesional, ser sacrificado, tener ilusión, tener hambre por conseguir cosas, y si eres parte de ese club, has sido parte de ese club, pues te ven digamos como te pueden respetar más a la hora de poder transmitir ese mensaje, ¿no? Y todo empezó aquí, en el campo de fútbol de Lupión, que es donde estamos. Hay que dar las gracias a Gonzalo Manuel Rus, alcalde de Lupión, que nos ha prestado las instalaciones hoy para esta entrevista, que además fue compañero tuyo, es curioso. Y bueno, esto no era césped artificial entonces, ¿no? Era albero, han cambiado mucho las cosas, pero los recuerdos imagino que te traen estas instalaciones tremendos, ¿no? Sí, la verdad que muy emocionado, ¿no?, por estar aquí, porque estar en mi pueblo, porque siempre cuando, digamos, se ha escuchado a nivel de futbolista de Linares muchas veces, a mí cuando se ha dicho futbolista de Lupión que juega en el Linares, me enorgullece, ¿no?, por mi pueblo, un pueblo pequeño, un pueblo que a mí me lo ha dado todo, donde tengo pues mis padres, mis hermanos, mi familia, mis amigos de toda la vida. Y la verdad que me enorgullece mucho que hoy estemos aquí, que está tan cambiado de cuando yo estaba de pequeño, porque está todo muy cambiado, ¿no? Las horas que yo podría echar aquí jugando al fútbol, donde tendría que venir mi hermano, tendría que venir mi hermana o mis padres a llamarme a mí aquí para que pudiera bajar, porque no bajábamos. Ahora es totalmente diferente a lo que tenemos ahora, tema de play, tema de móvil, ya lo tienes todo, digamos que se afronta de manera diferente a lo que nosotros teníamos antes, ¿no? Que solo y exclusivamente pues era jugar en la calle al fútbol,
si te gustaba un deporte o jugaba aquí cualquier deporte que te gustara, pero en este caso el mío, que es el fútbol, subir aquí echábamos pues toda la tarde jugando al fútbol, y la verdad que muy emocionado porque ya también ha cambiado con el césped artificial, el campo de albero que teníamos aquí, y la verdad que te lo agradezco mucho, y se lo agradezco al alcalde, que también era futbolero, un delantero también que tenía muchas condiciones, y futbolero y amigo, ¿no? Y la verdad que muy emocionado por volver y estar aquí en mi pueblo, que me enorgullece mucho siempre pues decir que de dónde soy, y la verdad que muy emocionado. ¿Qué queda de ese chico del campo de albero, del balón mi casa, de las botas Marco? ¿Qué queda de ese fútbol? Queda, yo creo que puedo ser la misma persona, ¿no? Yo, persona humilde, muy sencilla, yo creo que no soy una persona, si por algo me he podido caracterizar a lo largo de todos los años de mi trayectoria como futbolista, ha sido eso. Yo creo que si a lo mejor has sido o has caído o has entrado muy bien como he estado en Linares y en mi casa, y me considero que en mi casa, y sales por la calle, es porque yo me paraba con cualquier aficionado para hablar de fútbol. A lo mejor hay otros futbolistas que a lo mejor pues son más reacios a pararse, más reacios a entablar esa conversación con ellos y hablar del día a día, o cómo ha ido el partido al día siguiente, o cómo va. Pero yo soy una persona que me paro con todos los aficionados, que tienes buena relación, incluso cuando lo has dejado. Y yo creo que eso es, ¿no? Como hay que ser. Yo soy de esa manera y no voy a cambiar, ¿no? Porque estuviese jugando, pues si te saludaba uno, pues intentabas ser un poquito más, digamos, más reacio a pararte, ¿no? No, yo siempre he sido sencillo y me puedo quedar con eso. Yo creo que soy la misma persona con más años, ¿no? Alguien te vio y te llevó al Zaragoza, ahí estuviste en Segunda División B, luego vuelves a casa, vuelves a la provincia, vienes a Baeza, y de Baeza te ficha el Linares, pero tú ya eras un jugador crecidito, no eras ningún chico juvenil, ni alguien que estuviera por despuntar, es que rompiste a una edad madura. Sí, yo me fui a Zaragoza, era un ojeador, Bauti, el padre de Bauti, jugador que tuvimos allí en Linares, y me dijo de ir a probar a Zaragoza. Fui a probar un verano, y a cuestión de las 2 semanas me dijeron que me quedaba, que si quería firmar por el Zaragoza B. Firmé, estuve un año. El año, la verdad, que estuvimos en Segunda B, y el año pues una experiencia espectacular, porque era la primera vez que yo salía de casa. Fue el año que ganó el Zaragoza la Recopa, entrenabas con el primer equipo alguna vez. Digamos que te ves que pegas un cambio muy radical, ¿no? Y al año siguiente, por las circunstancias que descendimos, porque éramos un equipo pues normal, típico de un filial, que te toca en el grupo vasco encima en Segunda B, pues esa inexperiencia, y ahí en esos campos de vascos pues muy pesados y todo, nosotros no nos favorecían para nada, y descendimos, y ya en tercera pues tomaron la decisión, a lo mejor de la gente que estábamos de fuera, aunque conmigo sí contaban, pero bueno, yo decidí el venirme, y digamos que fue un año pues complicado y difícil de verte ahí donde te veía entrenando y estando jugando en la Romareda. De pronto te ves otra vez que bajas, pero bueno, yo soy de los que pienso, y también es una cosa que yo le comento a los chavales cuando he tenido el equipo, que el tren no pasa una vez, el tren pasa las veces que tú quieras. Si tú tienes ilusión, tú tienes hambre por conseguir un objetivo, tú eres profesional y sigues intentándolo, te va a llegar cuando tú quieras. El problema es que tú bajes los brazos. Si tú bajas los brazos, el tren sí te va a pasar una vez, o no te va a pasar nunca, pero con ilusión y con hambre de conseguir cosas, el tren pasa las veces que tú quieras, ¿no? Y la verdad que yo no dejé de creer, y bueno, y en Baeza, en tercera división, pues seguimos compitiendo a un nivel bueno, y en este caso Amezcua fue el que fue a Linares y quiso contar conmigo. Yo decidí dar el paso, y la verdad que fue un cambio radical en mi vida, ¿no? ¿Por qué tuvo que llegar Sánchez Amezcua y nadie se había fijado en ese central larguiducho, flacucho, que le pegaba bien de falta?
Porque en el fútbol influyen muchísimos factores. Yo, por ejemplo, aquí teníamos a mi hermano, mi hermano era un mediocentro con una calidad y un golpeo de balón espectacular, y que yo, por cierto, yo iba a los equipos donde iba mi hermano, iba yo a jugar. Yo iba a jugar a Libros, pues yo iba a jugar a los escalafones inferiores. Que iba a jugar al Baeza, pues yo iba a los escalafones inferiores, hasta que ya ahí debuté en tercera división con 16 años, y ya me monté en el carro, digamos, de categoría nacional, y empezamos a jugar ya en tercera división, ¿no? Y con respecto a lo de Sánchez Amezcua, pues es que luego en el fútbol, a lo que voy de mi hermano que te estaba comentando, de un futbolista con una trayectoria y con unas condiciones enormes, pero no le llegó ese momento, a lo mejor no elegiste ese momento. Hay otros que le puede llegar, pero luego influyen muchísimos factores que tú no puedes dominar y que tú no puedes controlar. Hay un momento donde te pueden dar una oportunidad, y quién no te dice que puedes tener una lesión, o a lo mejor el entrenador que tú tienes, pues a lo mejor no considera en ese momento que tú puedas dar el salto, que tú puedas jugar. Son pequeños detalles que hacen a lo mejor que puedas llegar, o que te puedas mantener, o que incluso no os deje el fútbol. Si es que son muchísimas circunstancias. Mi hermano era con unas condiciones enormes y se ha tirado jugando en tercera división y se ha tirado jugando en preferente. Como mi hermano te puedo contar infinidad de jugadores. Pues ahí fue ese momento en el cual donde cuentan contigo, y la verdad es que hicimos un año en tercera división espectacular. Fue un año para mí personalmente que me cambió la vida, para todo. Me cambió la vida porque a partir de ahí yo no he salido de Linares, ¿no? Y la verdad que fue un año precioso, donde jugamos la fase de ascenso con el Conquense, y tuvimos pues la mala suerte de no ascender, porque ese equipo la verdad que hicimos una campaña y unos números espectacular, pero bueno, luego hay rivales que luchan por lo mismo que tú, que son también rivales que han hecho las cosas muy bien, y al final no salieron las cosas, pero a nivel personal fue muy bueno, porque metí 12 goles siendo central, y bueno, y la verdad que fue una temporada que a mí personalmente, tanto en lo futbolístico y en lo personal, porque fue el año también que yo conocí a mi mujer, fue muy especial para todo, ¿no? Además, ese Linares jugaba de una manera espectacular. No sé si es el mejor fútbol que yo he visto en Linarejos en cuanto a calidad de movimientos dentro del terreno de juego, y porque tenías a un tío como Blas Candela. Yo recuerdo todavía cambios de orientación de Blas Candela a lo Xavi Alonso, que tú lo ves en la Premier y en el Real Madrid, y decías, vale, pero es que es Xavi Alonso. Pero es que eso yo lo veía en Linarejos en tercera con Blas Candela, marcando un cambio de orientación de 50 metros y caerle el balón a Ricky en el pie. Y un gol de medio campo que metió, un golazo que me dio al portero adelantado. Blas tenía unas condiciones increíbles, era un medio centro completísimo, con muchísima calidad, un profesional como la Copa Un Pino. Pero es que hicimos un grupo elegido, y yo creo que sí es verdad que la gente lo recuerda por eso, porque hacíamos un fútbol, jugábamos con 3 centrales, jugábamos con 2 puntas, jugábamos 3-5-2, que se veía poco, digamos, en esa época. Ahora lo juegan casi todos los equipos, ¿no? Lo estamos viendo en la Eurocopa, ¿no? Pero jugábamos un fútbol muy alegre, un fútbol de toque, un fútbol con muchísima profundidad, un equipo que daba gusto verlo, ¿no? Hicimos muchísimos goles, y fue un año donde, digamos, se hicieron las cosas muy bien, y la gente que vino, sobre todo la gente que vino de fuera, se eligió bien, y la pena de que ese último partido, y más allí como lo teníamos en Cuenca después de todo lo que sucedió, que el 0-1 que metí yo de cabeza en el minuto 3 con Blas Candela, que no, un centro lateral, y luego la suerte de que Francisco se metió a Ramón en propia puerta al 1-1, y luego aquí en casa que tuvimos la desgracia de Paco Sierra en el poste en el último tramo, y yo creo que merecimos mucho más, ¿no? Pero bueno. Empieza a fraguarse la leyenda de Chico en Linares precisamente desde ese verano de 1996. Te trae a Amezcua, presidente Antonio Pérez Contreras, un hombre con mucho carácter, con mucha personalidad, y que te tenía, cuando hablaba con nosotros, con la prensa, te tenía un cariño brutal. Es decir, él tenía muy claro que tú ibas a ser un futbolista importante. Él me tenía como si fuese su hijo, sí. Él y Carrera, que era el secretario, Juan García Carrera, sí. Era el secretario técnico, la verdad que me tenían como si fuese su hijo, ¿no? Ellos hicieron también un esfuerzo por mí, ¿no? Yo, hombre,
también cuando hacen un esfuerzo por ti, porque tú también le estás dando, ¿no? Y en este caso, yo me acuerdo que a mitad de temporada, yo aquí trabajaba en el pueblo, nosotros trabajábamos, le hacíamos el trabajo a 3.000 olivos, mi hermano y mi padre, y nosotros le hacíamos todos los trabajos, desde la recogida y todos los trabajos que se necesitan hasta la recogida, ¿no? Y yo me acuerdo, tanto Lázaro y yo, capitán que era, que le llegamos a Contreras y a Juan, pues la época ya de la aceituna, ¿no? En diciembre, a mitad de temporada, ya íbamos que íbamos muy bien, el equipo iba muy bien, entonces le dijimos que nosotros algún entreno podíamos llegar tarde o alguno tal, porque estábamos trabajando y teníamos el problema este, y nos dijo, él se planteó, dice, bueno, pues si económicamente podemos subirte algo más y pues te puedes plantear el vivir aquí, pues se lo puedes plantear a tu padre y a ver lo que te dice. Pues fue la verdad que se lo comenté a mi padre, se lo comenté y bueno, la verdad que tampoco era digamos, un aumento que pudieras decidir, pero mi padre, pues bueno, dio el visto bueno y dijo, bueno, vale, aunque bueno, lo hacía por lo que lo hacía, ¿no? Lo hacía por mí, por intentar que un club como el Linares sabía que iba a crecer y que tenía que crecer, y pensando en mí lo hizo, ¿no? Sobre todo por la cantidad económica que podía subir, ¿no? Y la verdad que ya me quedé pues allí a vivir y ya pues digamos que lo dejamos un poco hasta ahora, y fue la verdad que fue ese detalle, y él me tenía a mí, la verdad que me tuvo un trato especial, y tanto Juan como él, la verdad que le tengo un cariño especial porque fueron los que, digamos, como aquel que dice, me trajeron a Linares, y los que me han hecho que sea tan feliz allí en Linares, ¿no? Luego, después de esas 2 temporadas con el Linares, te surge la posibilidad de subir a Segunda División, con el Real Jaén. Era una oportunidad especial. Creo que eres una de las pocas personas que ha estado en el Linares y la afición del Linares le ha perdonado y ha entendido que en un momento, con tu edad, en tu proyección, con el Linares aún en tercera, te fueras al Real Jaén a vivir esos buenos años de fútbol profesional, porque además luego volviste y demostraste que para ti el Linares era algo más, ¿no? Pero tenías que ser un profesional en ese momento. Estuviste en Jaén, estuviste en Algeciras, ascendiste a Segunda División B en Algeciras, mientras el Linares se transformaba hacia ese proyecto que luego acabó con el ascenso en Huelva y tu retorno. De aquellos años de Algeciras y de Jaén, te tengo que preguntar por el partido contra el Atlético de Madrid, porque imagino que fue el momento culmen de ese momento de tu trayectoria deportiva, ¿no? El verte enfrente del Atlético de Madrid en la vieja La Victoria. Sí, fue un cambio, empezando por lo que me has dicho de la afición, sobre todo con el respeto que me tuvo, porque no es fácil que te vaya al rival que tienes tú, digamos la rivalidad que tienes con el Real Jaén, que te vaya a Jaén, y yo seguía viviendo en Linares, yo seguía viniendo, pero bueno, yo creo que sobre todo lo que he comentado al principio, de pararte, de hablar, de dialogar, y ellos sabían que si yo lo hacía es porque el Linares estaba en tercera, que no conseguimos el ascenso, y el segundo año en tercera lo seguimos intentando para intentar ascender, no jugamos fase de ascenso, y tomé la determinación de irme a un club que aspiraba a segunda en este caso, que por mucho que fuese el Real Jaén, la gente entendió que sobre todo lo hacía porque querían por el crecimiento mío en este caso, ¿no? Y la gente lo entendió de esa manera, y cuando tú en los 2 años lo das todo por un club como el Linares, la gente la verdad que fue muy agradecida y lo entendió a la perfección. Luego en Jaén, pues la verdad que en Jaén fue un cambio radical a nivel deportivo, ¿no? Un cambio radical de verte jugando en tercera división en un año, te va al año siguiente a segunda B, y al año siguiente, primer partido, juegas en el Calderón. Es la noche y el día. El sentirte, digamos, sentirte futbolista de verdad, digamos, puede ser la palabra, ¿no? De verte en esos estadios, estadio lleno, la verdad que una sensación impresionante, porque el año que me fui a segunda B conseguimos el ascenso, el ascenso que conseguimos en Orense, el Linares ascendió también a segunda B, la misma fecha, y luego verte jugando en segunda A con todos los equipos que había, la verdad que era impresionante. Estaba el Betis, el Sevilla, el Atlético de Madrid, Getafe, Santander, Gijón. La verdad que fue un cambio radical a nivel digamos como futbolista, ¿no? Y de crecimiento, ¿no?
bueno, que esos son años también que no se me olvidan, porque verte ahí jugando en una categoría como segunda A y con esos rivales, la verdad que cambia bastante, ¿no? Además es que llega un momento en el que todo empieza a cobrar sentido. Muchos de los compañeros que tuviste en el Jaén ese año acabaron también en el Linares Deportivo por la proximidad, siempre Linares y Jaén se han ido cambiando jugadores, y además escribiendo también una parte importante de la historia del Linares, y es que vuelves al Linares ya cuando la familia Cañas Fernández está más presente cada vez, y se sabe que hay un señor de Madrid que pone dinero y que ha invertido en el fútbol de Linares, y viene Cidoncha, y viene Sierra, y bueno, antes he estado Nono. Se empieza a crear ese Linares que para muchos, creo que para la nueva generación de azulillos es lo primero que empezaron a ver. Para los más veteranos puede ser el referente, después de los años 80, de aquel Linares de segunda división, del mejor Linares que han podido ver en Linarejos, aquel Linares de Cataña, Chico, Cidoncha, Arturo, Castillo, Romerito, Dani Bouzas, es que Pedro Díaz, es que te pones a nombrar y vaya equipazo. Sí, fue cuando yo estuve en Algeciras, que me tiré los 2 años, el primer año en segunda B. Cuando descendimos con el Jaén yo me voy a Algeciras, me tiro en segunda B y ascendemos a segunda, y ese año en segunda A descendemos. Mario Galán, que era el secretario técnico del Fincaña y del club en este caso, del Linares, y él vivía en la línea. Yo estaba en Algeciras y ya tuvimos una toma de contacto pues, a mitad de temporada. Ya estuve hablando de que, bueno, a ver cómo iba el año en Algeciras, pero la verdad que empezamos mal en segunda división y estábamos en la zona de abajo, y ya cuando más o menos ya estaba medio claro, ya pues volví a hablar con Mario, y yo lo tenía claro que tenía que volver al Linares y tenía que volver pues digamos pues estando bien, estando a un nivel, digamos, viniendo de una categoría superior a la que estaba el Linares. Y ya lo hicimos allí y lo tenía claro que tenía que volver. Y la verdad que aquel equipo el primer año nos costó mucho, que ya fue cuando a mitad de temporada se cambió, era Vázquez Bermejo y se cambió por Braujo, y ya cambiamos, la verdad que fue el cambio radical, y luego ya fue los 3 años seguidos esos de la fase de ascenso, con jugadores que, sobre todo, como bien has dicho, jugadores que la afición de Linares nunca lo va a olvidar y que siempre lo dicen también, muy parecido al año ese de tercera, de muy buen fútbol, de codearte con rivales de un nivel, y sobre todo de un nivel económico espectacular, porque que no se nos olvide que sí, Delfín, nosotros el equipo era un equipo que económicamente era fuerte, pero por delante de nuestros presupuestos había 8 o 9 equipos más potentes todavía, ¿no? Los Ceuta, los Melilla, los Granada, los filiales de Betis, Sevilla, eran rivales fuertísimos, ¿no? Y sobre todo vino un grupo de gente que en cuestión de muy poquito tiempo se hicieron como linarenses, como un linarense más, ¿no? Gente que le dolía el escudo, gente que le dolía, y que eso se palpaba, se veía, y eso la gente no es tonta, eso lo veía, que le dolía. Gente que incluso, yo puedo decir que el primer año hacen una temporada espectacular, y en este caso presupuestos mucho más grandes que el nuestro, le hacen ofertas, digamos, y no se van, pero no se van por el cariño que le tenían y por volver a intentar ese ascenso. ¿Por qué? Porque hicimos un grupo de amigos, porque era así, un grupo de amigos fuerte, un bloque muy fuerte, y luego con pequeños retoques que había, volvíamos a hacerlo, porque eso de que tú consigas jugar una fase de ascenso, la gente lo puede ver muy sencillo y muy fácil, pero es totalmente todo lo contrario, ¿no? Jugar una fase de ascenso en segunda vez es muy, muy, muy complicado, muy complicado. Nosotros lo hicimos durante 3 años, y la pena es que, como siempre he dicho, que ese grupo de jugadores y con Braujo no se consiguiera el ascenso, porque nos lo merecíamos, y mucho, por muchísimas circunstancias, por amor a unos colores, por creer en nosotros, y porque el club lo merecía, y sobre todo en este caso por Delfín Cañas también, por la apuesta que había hecho a nivel personal, lo merecía también, ¿no? Pero el fútbol, 2 y 2 no son 4, el fútbol, luego te encuentras rivales que luchan igual, con mayores presupuestos, y que luchan por los mismos objetivos que tú, ¿no? La primera que se cae es contra Las Palmas. Yo recuerdo una tarde, estoy en Televisión Linares en la redacción,
y llamé a Romerito para charlar con él, de estas veces que hablamos pues, antes de los playoffs, de cómo van las cosas, y me contó lo de Siro Darino, que le habían ofrecido desde Las Palmas, le había llamado Siro y le había dicho que, bueno, pues a ver si se podía hacer un favorcito y tendría una recompensa. Le pregunté si podía sacarlo, me dijo que sí, que sin miedo, y salió en Televisión Linares esa noche, el día siguiente en Ideal, al día siguiente estaba en todos los medios de comunicación nacionales, y luego llega el partido en Linarejos y se calentaron tanto que acabaron los dos expulsados, ¿no? Y casi parecía que el árbitro venía dispuesto a que al primer roce quitarse a los dos jugadores de en medio, pero ese playoff, ese partido luego en la vuelta en Las Palmas, incluso en la ida, pecamos de dentro de toda la experiencia que tenía individualmente cada jugador, de inexperiencia en el bloque, es decir, ¿se podía haber hecho algo más? Pero es que Romerito no hizo nada, es que ahí, bueno, empezando que Romerito cuando en la semana esa nos toca ya Las Palmas, porque además nosotros estábamos en el hotel que jugábamos el partido nuestro y luego en la Real Sociedad que jugaba con la Real Sociedad B que jugaba con Las Palmas, fue en el tramo final cuando empataron, y nosotros estábamos preparando ya para el tema de la Real Sociedad B que nos iba a tocar, nos tocó Las Palmas. En la semana, como bien dice, salta lo de Romerito, el martes o el jueves, lo llama el argentino, que fue compañero suyo, y le comenta esto. Otro jugador a lo mejor, o yo he podido conocer jugadores y tal, que a lo mejor se han podido callar y lo han comentado el mismo domingo, para que sobre todo todo lo que se puede, digamos, escuchar o oír de fuera y tal, sobre todo para que tú no pierdas la concentración o sobre todo para que tú lo realmente importante que es el partido no fuéramos un poquito de lo que era realmente lo importante que era el partido, ¿no? Con Las Palmas. Pues nos lo comunica y nos lo dice como hay que hacerlo, ¿no? Te lo comunica y lo dice porque luego ahí pueden surgir muchísimas suspicacias, muchísimas historias, muchísimas cosas de comentar, siempre y cuando pierda el partido. Claro, si lo gana no pasa nada, ¿no? Pero Romerito fue muy profesional, nos lo comentó, nos lo dijo. Y yo lo tenía claro desde el principio, Romerito no hizo nada. Si vemos esas imágenes, ahí el que se acerca soy yo. Yo tenía claro que en la primera jugada que hubiera algo, yo me iba a ir a por él. Me iba a ir a por él, sobre todo, para calentar un poquito el ambiente, para meter a nuestra afición en el primer minuto, poder poner nervioso a él en este caso. Pero yo creo que el problema fue del árbitro. El problema fue del árbitro, que el árbitro, él sabía de lo que había surgido durante la semana. Entonces él sabía que a la primera o a la mínima iba a cortarlo por lo sano, no poder cortarlo con roja, ¿no? En este caso. Yo me fui a por él en una falta que hubo, yo me fui a por Darín, yo me acerqué a él, me fingió como tal y yo me caí al suelo. Entonces apareció Romerito, él apareció Romerito y tal, echó a él, pero al que tuvo que echar a él, yo fingí como que me había dado, pero él se acercó y simplemente empujar y tal, pero lo tuvo claro y lo echó a los dos, ¿no? ¿Qué nos perjudicó a nosotros más que a ellos? Totalmente. Romerito para nosotros era una pieza, pero fundamental. Me acuerdo que dicen, es que no entiendo por qué Diamé, que mira dónde ha estado y dónde ha llegado, no jugaba cuando estaba Romerito. Es que Romerito era un auténtico espectáculo. Es que Romerito, medio centro, yo puedo decir, de los medios centros defensivos que yo he jugado en toda mi carrera futbolística, el mejor con mucha diferencia. El mejor. Diamé estaba empezando, era muy joven y tal, y a lo mejor le costaba el principio, el inicio, y sobre todo porque había una persona en este caso que estaba haciendo una temporada, un jugadorazo como era Romerito, ¿no? Y nos perjudicó a nosotros muchísimo, nos perjudicó mucho más, pero yo creo que aquí también en casa merecimos nosotros muchísimo, pero muchísimo más en ese partido. Y luego allí la verdad que digamos el ambiente que había o cómo se calentó el ambiente, el entrenamiento que hicimos antes el sábado en Las Palmas, que ya vinieron los aficionados allí a agredirnos con piedras, en el entrenamiento que tuvimos, ya todos los problemas que tuvimos también en el hotel, todo, pues fueron calentando, y luego el ambiente que había allí, un partido muy igualado, que a lo mejor no fuimos nosotros, pero no era fácil, y aparte el rival, yo creo que era el peor rival con mucha diferencia que nos podía tocar. Un rival muy complicado, gente muy experimentada, gente que había jugado en primera división, y la verdad que no. Yo creo que más perdimos el partido, lo perdimos aquí en casa, porque merecimos mucho más que allí, ¿no? No sé si tienes la misma sensación que yo, pero de los 3 playoffs, el que menos me esperaba caer fue el de Ferrol.
el gol que le sale a Jonathan Carril, que es el gol de su vida, las cosas como son, y la cara de todos los que estábamos ahí en La Malata, de ver cómo se iba un ascenso ante un equipo que no era mejor que ese Linares que teníais en ese momento, y luego ese momento que se ha acabado convirtiendo ya en un clásico, ¿no? que nace ahí quizá porque es el momento del si no sale el equipo no me voy de aquí, ¿no? que perdéis y la afición, en lugar de venirse abajo o pitar o decir aquello de siempre de es que no querían ascender este año, ¿no? Pues la afición dice que no se quiere ir si no salís a saludar, y yo no sé cómo se vive eso dentro del vestuario. Cuando tú estás dentro del vestuario de La Malata, acabas de perder esa oportunidad y tú oyes a tu afición dentro del vestuario diciendo que salgas una vez más porque te quieren dar cariño, no sé eso cómo se vive dentro. Pues la verdad que fue muy doloroso y muy emotivo, porque la verdad que ahí ese partido, sobre todo los primeros 20 minutos, no estuvimos bien, pero también el castigo fue excesivo, ¿no? Ahí el gol que mete Jonathan se puede meter una vez en tu carrera, ¿no? Y un error que tuvimos y perdimos el partido 2-0. La segunda parte sí estuvimos mejor, pero nosotros seguimos creyendo en nosotros, ¿no? Pero con respecto a lo del tema de la afición allí, fue una cosa que no, digamos que fue que eso nos marcó a todos, ¿no? Nos marcó a todos porque, como he dicho antes, ese grupo le dolía ese escudo muchísimo. Y ver a la gente allí, como eran los primeros que a nosotros nos animaban, porque la gente también, digamos, la afición se tiene que meter en la cabeza de que cuando surge, digamos, una cosa parecida como ha surgido este año con el tema del Linares, con el tema de la fase de ascenso, los primeros grandes perjudicados y los primeros que pueden estar mucho más dolidos son los jugadores y cuerpo técnico. El aficionado puede estar, digamos, dolorido, puede estar herido, puede estar... Perfecto, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque es el club de tu vida, tu club en este caso, pero a los jugadores les duele, y les duele mucho también. ¿Por qué? Porque ellos también pierden muchísimo. Con lo que has dicho antes de... es que no queríais ascender. Es que yo te puedo decir en aquella época que si a mí me dicen en aquella época que yo no quería ascender, yo es que iba a cobrar el doble al otro año. Yo sabía lo que era cobrar el doble, ellos no lo sabían, ¿vale? Y luego, la prima que tú tenías a lo mejor por ascender, la voy a cobrar yo, no la van a cobrar ellos. Entonces, el jugador que puede venir de fuera, nada más que en los equipos que puede tener, con respecto si tiene un ascenso o va a tener un descenso, la noche y el día. Y luego en el tema económico, repercute mucho, y sobre todo en niveles, te estoy hablando, ahora a lo mejor menos, pero en aquella época era pues notable en ese caso. Entonces, los primeros perjudicados de todo eso, si a eso le sumas también que te duele porque era un grupo de gente que le dolía, porque le dolía como si fuese un aficionado de toda la vida, pues es doble, digamos, ¿no? Y luego ver tú a la gente que son ellos, en este caso, los aficionados, todos los que fueron, con todos los kilómetros que se pegaron hasta Ferrol, y eran los primeros que te estaban animando, fueron los primeros nosotros que nos pusieron las pilas de cara al partido aquí en casa, donde nosotros merecimos ganar sí o sí, solo que luego las circunstancias del fútbol y de los dichosos penaltis, pues nos echaron fuera, pero injustamente, porque nada más que en la prórroga merecimos, y durante el partido un esfuerzo enorme, 2-0, ellos estaban ya muertos, con calambre, en la prórroga tuvimos ocasiones clarísimas, la que tuvimos clarísima de Troteiro cuando la pica, que la tuvimos para sentenciar, Óscar Ventaja con el gemelo que no podía y seguía haciendo el esfuerzo, merecimos muchísimo más, y fue una pena caer de esa manera. Nosotros sí hemos sido también un club como el Pupa, y por circunstancias de estas, que no hemos tirado siempre, pero somos un club así, y yo creo que somos tan grandes también por eso, ¿no? Y la vida regala otra oportunidad. Zamora, Ruta de la Plata. Hay una imagen tuya que está en internet, tú pones Chico, pones Linares o pones Azulillos y sale tu foto de la celebración del penalti, levantando la mano hacia la grada. Esa foto está ahí en Google y es un icono ya del azulillismo. Llegaron a ese partido como Motos Castillo, Arturo. Yo recuerdo una temporada de Arturo espectacular. Lo teníamos todo de nuevo y una vez más el destino lo negó, ¿no? Y
y creo que ese ascenso, no sé si ese día erais conscientes de que se escapaba ahora sí un tren que no iba a volver por lo menos a esa generación de jugadores. Sí, ahí nos dimos cuenta de que ya se acababa, y que era una verdadera pena que no ascendiéramos, porque merecíamos. Y ese partido, ya allí el empate, digamos que fue lo más justo. El empate metimos de penalti, que me hizo repetir el segundo penalti, me hizo repetir dos veces el penalti, y luego nos empataron en la segunda parte, y luego aquí tuvimos la desgracia del último, fue un córner, me acuerdo, perdón, un córner que centraron a pierna cerrada allí en la zona del marcador, y Romerito, le pido yo el balón en el córner, la saco yo, y con la desgracia de que le da Romerito en la espalda y le cae botando al delantero de ellos. ¡Pum! Y de la manera más cruel, en el tramo final, fuera. ¿Vale? Muchas veces los partidos, digamos, están, digamos, cuando te los juegas, sobre todo cuando tú juegas a una temporada y lo juegas a una temporada, el equipo más regular, el equipo que tiene más presupuesto, el equipo que ha hecho las cosas bien durante todo el año, pues tiene muchísimas más posibilidades porque juegan muchos partidos. Pero a un solo partido cambia mucho. Lo estamos viendo en la Eurocopa, lo estamos viendo, pero lo estamos viendo todos los días. A un solo partido, un mínimo detallito que te equivoques o que te va, se te puede ir el partido en este caso. Y nosotros tuvimos la desgracia esa, de que en esos partidos tuvimos la desgracia esa. Porque luego tú dices, es que la suerte no existe. Sí existe. Sí existe. Tú puedes buscar esa suerte y el equipo que esté más preparado, que lo prepare bien el partido, que llegues bien, que llegue en un estado de forma bueno y tal, tienes mucho ganado, sí. Ese porcentaje puede ser más alto para ti. Pero luego, ¿quién no te dice, primer minuto llega, te resbala, haces un penalti, expulsión, te quedas con uno menos, fuera. Pues el caso, por ejemplo, como te he dicho, despeja, donde habíamos sido también superiores, le da la espalda, le cae botando, gol, fuera. Y de la manera más cruel te va, o la manera más cruel de los penaltis, donde nosotros lo habíamos merecido, pero lo habíamos merecido con creces. Yo no había fallado un penalti en toda la temporada y llego y fallo ese, el primero que voy a tirar. ¿Por qué? Pues son circunstancias que pasan en ese momento, circunstancias que se te pasan, y que el fútbol es así, de caprichoso, pero muchas veces a lo que iba era que el fútbol, un resultado está predestinado. Yo sí creo en eso. Otros entrenadores dirán todo lo contrario. Están predestinados porque muchas veces son esos mínimos detalles que tú no puedes controlar. Hay cosas en el fútbol que tú no puedes controlar, que son incontrolables. Y si la tienes de cara, ese porcentaje, cuando un partido está en igualdad, digamos que te lo cambia radicalmente. Te lo cambia mucho. Y luego es cierto que hay quien intenta jugar con eso. Antes lo hablábamos con Siro Darino. Tú has vivido muchísimos años en el fútbol profesional y te encuentras con situaciones de empresarios, de gente que intenta cambiar el signo de un partido y que la suerte le favorezca. ¿Han tocado a Chico alguna vez y le han dicho, hazme un favor que te voy a pagar bien? No, nunca. Y ahí lo tenía claro, el que me hubiese tocado está clarísimo, yo no voy a manchar mi imagen. Hay una frase que siempre decimos los futbolistas, ¿no? En el fútbol luego todo se sabe, como futbolista o como entrenador. En el fútbol luego todo se sabe. Y digamos que eso es lo peor que te puede quedar, lo peor. Que te hayas vendido, que te hayan dicho cualquier cosa y tú la hayas aceptado, eso es lo más, digamos, lo peor que le pueden decir o lo peor que te puede quedar un futbolista. Pasó aquel tercer intento de ascenso y lo que vino no fue mejor, porque vino un año de drama. Se hace cargo de la presidencia Julio Peralta, un hombre pues, que no es de fútbol, empresario que no es de fútbol y que le pondría buena voluntad, pero desde luego no se rodeó tampoco de las personas adecuadas. Recuerdo a los hermanos Angulo, recuerdo a los entrenadores que iban a venir y que iban pasando y desfilando. Recuerdo un partido en Puerto Llano donde jugasteis de blanco, que eso es como decirle al Barcelona que juegue de blanco, y fue un año de locos, pero recuerdo sobre todo un verano, yo creo que la gente se merece saber la anécdota porque ya ha pasado el tiempo. Vosotros peleabais por vuestro dinero porque no habéis cobrado. Y recuerdo una noche de agosto whatsappeando, entonces no había WhatsApp, entonces había mensaje directo de teléfono con vosotros, con los que estabais en la finca de González de Caldas.
para poder cobrar, eso se ha contado, pero quizás las generaciones más nuevas no lo saben, para poder cobrar el dinero que se os debía. Cuéntanos qué pasó esa noche, chico, porque eso es de las cosas más rocambolescas, te juro, que yo he visto en el fútbol ya a un nivel que era semiprofesional, es decir, que no estamos hablando de regional preferente, es que estamos hablando de un equipo de segunda división B que había luchado por ascender a segunda, que tenéis jugadores internacionales como Cataña, es decir, es que teníamos un día y tener que veros suplicando dinero y que os lo tengan que dar y de esa manera, fue una noche muy extraña. Fue una noche, eso no me ha pasado a mí ni, bueno, y yo creo que ni pasará, eso fue de película, porque de vernos cuando todo sucedió y que el Linares se iba, cuando el alcalde, tuvimos muchas reuniones con el alcalde, y con Juan y diciendo con el empresario que venía de la Carolina, no me acuerdo quién era, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que dijo como que salió en el periódico que teníamos fútbol Linares durante 15 años, y al final dijo que no se quedaba, eran de un empresario de la Carolina, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, que teníamos 15 años de fútbol, que íbamos a luchar otra vez y aspirar por intentar ascender y tal, y luego cuando quedaba una semana, para sobre todo pagarle a los jugadores por las denuncias que había en la AFE, resulta que dice que lo deja, que no. Y ahora tú tenías un margen de una semana, de cosas que era completamente casi imposible. Entonces, bueno, con la ayuda de Juan, del alcalde, nos presenta allí, hacemos una reunión en el Aníbal, a prisa y corriendo, de empresarios de Linares. Se presentan muchos empresarios allí, y bueno, y Julio Peralta, pues decide esa misma noche coger su coche y que otro coche irnos a la finca de González de Caldas, que tiene un amigo allí que puede solucionarnos, que nos puede solucionar la papeleta, porque había que pagar casi 100 y pico mil euros, había que pagar, unos 16 millones de pesetas que había que pagar, que había que sacarlos como fuese, porque si no, pues descendía, ¿no? Y desaparecía en este caso, ¿no? Y cogimos, nos fuimos, me acuerdo yo que la semana que llevábamos, porque estábamos hablando mucho y dialogando y tal, mi coche lo llevó Dani Bouzas, porque yo estaba ya reventado esa noche, y viajamos un grupo de jugadores, y estuvimos allí en la finca, y estaba el hijo, porque me acuerdo que González de Caldas estaba en el Gran Premio de Valencia de Fórmula 1, y estaba con Briatore en el barco con su amigo, y lo llamó el hijo, y bueno, estuvo hablando y nos dijo eso, está mi padre allí y tal, pero bueno, nosotros vamos a intentar echaros una mano, conocemos allí a varios empresarios de allí de Linares y tal, conocían a Julio, bueno, resulta que estuvimos allí, pero todo un poquito, digamos, normal, ¿no? Nosotros, pues, estuvimos allí charlando, a ver de qué manera se podría y tal. Dice, bueno, mañana yo voy para Linares, el hijo, voy a Linares, vendrá mi padre, ya que viene, y hablaremos y tal, para ver si, porque me estáis diciendo que en cuestión de 2 o 3 días hay que presentar el dinero allí en Madrid. Se viene, tiene una reunión aquí, viene el padre, viene todo, la verdad que era como una película aquello. Viene, se reúne con los empresarios que aquí había, digamos, que habían quedado y tal, se reúne, y a la hora del tema del dinero, nada. El hijo de González de Caldas nos dijo ya por detrás, vosotros no os preocupéis, si aquí el dinero no sale, el dinero va a salir, no os preocupéis, ¿vale? Me lo dijo a mí, creo que no me dijo a mí, a Cidoncha y a Dani, nos lo dijo aparte. No os preocupéis, porque el dinero va a salir, solo que yo quiero que estos se aprieten aquí, que el dinero, pues, llegamos y nada, que nada. Y en cuestión de 3-4 horas consiguió el dinero, cuestión de nada, consiguió el dinero, y ya otros compañeros del equipo, bueno, nosotros veníamos ya, los que habíamos ido allí a Sevilla, estábamos ya, digamos, reventados, otros compañeros, porque Cidoncha conocía al delantero este que había, Alberto, que estaba en la AFE, que estaba en el Valladolid, que fue compañero suyo, le dijo, mira, nosotros vamos a llegar un poquillo más tarde, a lo mejor si llegamos un poco más tarde, entenderlo, pero es por la situación esta, pero que estéis, que vamos a subir con el dinero.
y subieron a Madrid locos perdidos, que fue con el coche de Régulo, el de Telepisa, me acuerdo yo perfectamente, que fue el que él nos echó un cable, porque tenemos mucha amistad con él, y nos echó un cable porque ya estábamos, digamos, de un día, de otro, de tal, y subimos a Madrid, se entregó el dinero, pero en la noche de González de Caldas, nosotros nos tiramos toda la noche hablando con jugadores para ver quién retiraba la denuncia, para que viera a quién le dolía eso, digamos, a quién le dolía, bueno, dolía, ahí no lo puede llamar de esa manera, cada uno estaba jugando con el pan de su familia, el que no la quitara era tan, digamos, tan respetuoso como el que no la quitara, ¿no? Pero nosotros por teléfono estuvimos 3 o 4 compañeros llamando por teléfono, convenciendo a gente para que quitara la denuncia de AFE. Uno la quitaron y otro no la quitaron. Creo que fueron 10 jugadores las que no lo quitaron, y estaba el montante de ese dinero, el dinero ese que había que juntar para ir a pagar de los compañeros que no habían quitado la denuncia. Entonces pues pudimos convencer, pudimos sobre todo decirle que por favor, que tal, que si no el equipo pues no se iba a poder juntar el dinero y tal, y al final pues de película se consiguió todo, se subió, se pagó, pasamos un año de una agonía tremenda, hicimos un esfuerzo tremendo y sacamos la categoría, digamos, y la salvación en segunda B, y luego al otro año, por desgracia, pues todo el esfuerzo que habíamos hecho pues no sirvió de nada, porque nos fuimos. Dentro de un mundo del fútbol donde clubes pues como el Córdoba, ¿no?, con 13 millones de deuda, llega una empresa, compra unidad productiva en concurso de acreedores y empiezan desde segunda B en una categoría donde lo deja el anterior club, la anterior entidad, y lo hacen sin deuda. Luego, por otro lado, encuentras clubes que deben 5, 10, 15, 20 millones de euros, se siguen endeudando año tras año. Yo te juro que no me creía, después del esfuerzo que se había hecho ese año y después de lograr la permanencia, no me creía que el Club Deportivo Linares fuese a extinguirse y hubiera que reflotar de nuevo el club. No me lo creía, cuando teníamos 1990 muy fresco. Pues yo no me lo explicaba, o no me lo explico todavía. Ahí se pudo hacer muchísimo más, pero muchísimo más. Porque era además una deuda pequeña. Una deuda muy pequeña. Para lo que hay ahora. Exacto, y se podía haber hecho. Lo que no puede ser que se prometa en principio de que no va a haber ningún tipo de problema y a la semana lo deja, pero se pudo hacer muchísimo más. A mí lo que me daba rabia es que dábamos sensación como un equipo de pueblo. Tú llegas a un pueblo, tiene una mínima deuda y dices tú, fuera. Nosotros no somos un pueblo, pero es que hemos dado esa sensación esos 2 años. Y otros clubes que tienen, como tú dices, que tú ves la lista ahí de lo que tienes de deuda, y persiguen, siguen luchando y siguen. Nosotros no podemos solamente con la lucha de la gente de tirarse a la calle y tal, no. Ahí se pudo hacer muchísimo más y no se hizo. Y la verdad que la sensación de equipo de pueblo que nosotros dimos, nosotros no, eso no podemos, porque como bien dices, la deuda no era, y deuda hoy en día, dime a mí qué equipo no puede tener deuda, pero lo que no te puede pasar es decir, bueno, como se tiene deuda, aparecemos otra vez desde la nada y tal. No, eso es rendirse, y rendirse muy fácil. Yo la verdad que me dio muchísima rabia, más después de todo lo que se había hecho, muchísima rabia, y encima el esfuerzo que se hizo con un equipo, como tú dices, con los Angulos, con los otros, con el circo que tuvimos ese año, y luego te encuentras con lo que te encuentras. La verdad que ahí, vuelvo a decir lo mismo, se pudo hacer, pero muchísimo más, y la sensación de decir del club que tú quieres, como cualquier aficionado que lo quiere, y decir, actuar como un equipo de pueblo, para nada, sobre todo que aprendamos de eso, porque no nos podemos rendir tan fácil. El Linares desaparece, tú tienes 36 años y lo normal hubiera sido quizá otro jugador dice, bueno pues, me retiro. Siempre has sido una persona a la que te han respetado las lesiones y te has sentido físicamente bien y has sabido administrar bien tu cuerpo y tus condiciones, y te vas a jugar a Lucena, a segunda B, y luego estás en Mancha Real y juegas el playoff de ascenso también, mientras el Linares se refunda con chicos de la cantera, con Simarro, volvemos a los campos de Albero, y al tercer año vuelves al Linares en tu tercera etapa en una regional preferente donde, bueno, pues había muchos campos de Albero como este de Lupión, algunos muy complicados,
San Isidro, me acuerdo de esos campos de Albero, eran difíciles, y a volver a lo más humilde del fútbol. Sí, porque ya cuando surgió aquí, pasó todo, pues me fui a Lucena, eché media temporada, luego estuve en Mancharreá y de tercera jugamos la fase de ascenso a segunda B, que lo tuvimos ahí, hicimos una media temporada muy buena, y tomé la decisión esa. Estaba en preferente y decir, pues mira, ya el fútbol te lo toma de manera diferente, y volví otra vez a mi casa en preferente, jugando, como bien dice, en campos de Albero. Jugamos contra el Guarromán, que jugamos en Baño de la Encina, el pueblo de Corpilla, en campo de tierra, me acuerdo, y bueno, fuimos creciendo, un grupo de amigos y un grupo de la casa, que luego llegamos hasta Castalia, ¿no? Y la verdad que quién se iba a imaginar, con todo lo que nos pasó y con todo, que un grupo que casi la mayoría que inició, por lo menos el 60 o el 70%, iba a estar luego en Castalia, de jugar en Baño en el campo de tierra, con todos mis respetos, claro, a jugar en Castalia con el ascenso. Muchísimos jugadores de los que estaban ahí de inicio. La verdad que fue, digamos, totalmente diferente a los equipos que hemos tenido anteriormente, porque era un equipo de la casa, gente de Linares, y sobre todo la gente que había de fuera, pues era de pueblos de aquí cercanos, que también eran canteranos, que habían estado aquí, ¿no? Como era el caso de Corpas, ¿no? Y la verdad que fue impresionante, ¿no? Con ese mismo grupo ir creciendo, ir subiendo, consiguiendo ascenso, y al final pues estar donde estamos, ¿no? La verdad que fue una etapa preciosa, de gente de Linares, de gente muy comprometida, de gente que íbamos a todo. Luego tanto con Simarro como con Torres, cuando él cogió el equipo, una persona que fue muy especial para todos los linarenses, por todo lo que nos dio, un gran entrenador, una gran persona, un gran gestor de vestuario, y la verdad que fue un grupo que disfrutamos muchísimo, y que nunca se nos olvida, ¿no? Eso nunca se nos olvidará, nos seguimos viendo, la mayoría somos todos amigos, y fue el partido de Castalia, digamos que fue el colofón. A nivel personal fue el colofón de muchos, sobre todo, disgustos que te había dado el fútbol, y más en Linares, porque yo era de los que decía, salía Algeciras, ascendía a segunda, primer año, salía a Jaén, ascendía con el Jaén, llega al Linares, el club que quieres y el club que es de tu casa, y te pasan esas circunstancias, y decía, joder, mala suerte, que si la mala suerte otras veces porque el rival ha sido mejor que tú, otras veces. Y bueno, lo que conseguimos en Castellón fue pues el soltar, digamos, toda esa mierda, hablando mal, de decir, disfrutar todo lo que no pude disfrutar durante esos años, de conseguir algo grande con tu equipo, porque bueno, yo conseguí muchas cosas grandes, ¿no? Pero fuera de lo deportivo, muchísimas cosas grandes de lo que me ha dado a mí Linares. A mí lo que me ha dado Linares, a mí no se me olvidará en la vida lo que me ha dado, y acogerme como me ha acogido en la vida. Pero a nivel deportivo fue el colofón de decir, ya lo he conseguido, ya me puedo quedar tranquilo, que ya lo he conseguido. Y la verdad que lo que ese grupo de jugadores pudimos disfrutar en esos días y tantos días, ¡buah! Y la gente verla como la afición fue algo irrepetible, fue algo espectacular. Ahí están las imágenes de Linares Play, de aquel partido, aquel ascenso, y ver a un chico ya cuarentón llorando y emocionado más que jugadores jovencísimos que tenían todavía toda la trayectoria por delante, pero la vida se ve desde otra perspectiva, ¿no? Según vas cumpliendo años. Y hay una cosa que a mí se me queda un poco clavada, y es el momento en el que te retiras. Porque no te retiras, a ti te retiran. Ese año habías hecho una temporada muy decente, muy buena, y sin embargo, bueno, pues no entrabas dentro de los planes deportivos de Miguel Rivera, y tienes que dar un paso hacia un lado cuando estás a punto de conseguir los 500 partidos como jugador del Linares. Ya leyenda ya eras, pero poder disfrutar un año más, porque las lesiones te respetaban, no habías pasado un
un mal año. Recuerdo que habías jugado más de 1000 minutos, que habías marcado goles, que habías rendido bien. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, yo sabía que cuando firmaron a Miguel Rivera, yo sabía que no iba a seguir. Porque ha sido con el único entrenador que yo he tenido, con el único entrenador que he tenido, digamos, algún problema, así tema extradeportivo, que he tenido en toda mi carrera. Yo habré podido tener entrenadores que habré podido participar más, participar menos, pero nunca o he tenido la suerte de nunca dar ningún tipo de problema a ningún entrenador, ¿no? Y con él surgieron muchas, sobre todo surgieron muchas circunstancias que tampoco viene a, ¿no?, digamos, el decirlo, ¿no? Porque yo, como siempre digo, tampoco quiero entrar en más detalles, pero yo sabía que cuando se firmaba, sobre todo a Miguel Rivera, yo no iba a continuar. ¿Que me dolió? Pues sí, sinceramente me dolió mucho porque yo tenía digamos, esa meta o ese reto, ¿no?, que era el intentar llegar a los 500 partidos en el equipo de tu vida. Entonces yo sabía ya el rol que tenía, como lo tuve con Torres, el rol que tenía, pues cuando había que ayudar, pues ahí estábamos, ayudando sobre todo también en lo extradeportivo, en el vestuario, pues ningún tipo de problema, sino todo lo contrario, que sabes tu rol. Muchas veces los futbolistas, el entrenador te dice tu rol desde el principio y tú tienes que aceptar el rol que tienes, si lo quieres aceptar bien y si no, ya sabes lo que tienes, ¿no? Y fue una verdadera pena porque yo me veía ese año como para estar con ese rol, intentar ayudar y estar, pero yo sabía que cuando se firmaba yo no iba a seguir, yo lo tenía claro. Fue la verdad que una decepción, pero bueno, muchas veces las cosas no surgen como uno quiere o no pasan como uno quiere. Hay que aceptarlo, por encima de todo está el club, y por muchos partidos, porque sea el futbolista que más partidos haya jugado, no va a estar tú por encima del club por las decisiones que se tomen en este caso, que era el que mandaba en este caso, que era Miguel Rivera. Yo lo respeto, pero claro, no estaba, digamos, conforme con lo que surgió, pero bueno, surgió, pasó, y ya me puse a entrenar al filial y ahí empezó ya, digamos, mi carrera como entrenador, pero sí es verdad que me quedé un poco dolido, pero bueno, son cosas del fútbol que tienes que aceptar, porque te vuelvo a decir lo mismo, el club está por encima de todo. 485 partidos, te retiras con 43 años, el abuelo del fútbol español, el jugador en activo más veterano en ese momento del fútbol español. Y decía Fran Carles que había aprendido a ser capitán de ti. Sí, yo ya, digamos, el tema de capitán, yo lo tenía claro que ya, sobre todo cuando, antes de conseguir el ascenso, yo ya no ejercía, como aquel que dice. Yo ejercía sobre el campo con el brazalete, pero decisiones que había que tomar o que había que tomar, digamos, de hablar con la directiva por cualquier problema o hablar con el cuerpo técnico con cualquier problema, lo que sea, era Javi Quesada, Carles y el propio Corpa los que iban a hablar, pero sobre todo Javi Quesada y Carles eran los que iban. Yo ya estaba un poquito aparte porque también cansa y satura mucho eso, satura muchísimo, ¿no? Y ya, pues, digamos, como bien dicen, ¿no?, para preparar el camino sobre todo a Fran. Y se le fue preparando hasta todo lo que pasó y surgió, ¿no? Se iba a hacer de la manera que se iba a hacer el año que pasó todo, porque él había demostrado que era un linarense de pro, un linarense que digamos que era la persona idónea, súper idónea para llevar el brazalete. El año de Castellón, con su bandera, a mí no se me olvida, él disfrutó, si yo disfruté, él disfrutó, madre mía, no me puedo, en el autobús la que nos pudo dar con los cánticos y esto y tal, con lo bromista como era él, era increíble. Luego se planificó todo, o se hizo todo para que ese año se hiciera un partido, el primer partido, un partido
un homenaje, un partido que se iba a hacer homenaje a mí por la retirada y tal. Y entonces ahí se iba a intercambiar, digamos, brazalete con él para hacer todo esto. Y luego, por desgracia, se tuvo que hacer como se tuvo que hacer. Se tuvo que hacer allí de manera totalmente diferente por todo lo que ocurrió, por todo lo que pasó. Pero para nosotros siempre quedará en el recuerdo de todo lo que nos dio, de todo lo que nos dio los que estuvimos día a día con él. Para mí, siempre lo he dicho, para mí él y los que estábamos en cantera, pues era, digamos, como si fuese un hijo para mí, porque nos veíamos por la mañana y por la tarde. Y encima, como era tan bromista y tan siempre, digamos, era como tu hijo haciéndote broma o haciendo las cosas que tú no querías, siempre igual, siempre con una sonrisa, siempre cualquier cosa que le dijera, siempre no había un no, siempre, bueno, tú déjame a mí, yo hablo con Torres y vemos cómo lo hacemos, que hay que ir con los niños, con los bebés a Cazorla y esto, y verás Torres cuando le digamos que en el entrenamiento y tal, tú déjame a mí, que yo voy y tal, siempre buscando soluciones. Y fue pues, de tenerlo en la cantera, que estaba con nosotros en la cantera por la tarde y por la mañana entrenando. Y fue un palo tremendo que nunca te esperas que eso surja y por desgracia pues la vida es así de cruel y se lo llevó de la manera que se lo llevó, pero lo bonito es digamos recordarlo como lo recordamos siempre, Una persona se va, lo más importante es que tú en el día a día o cuando nos juntamos, nosotros tenemos un grupo de los que hicimos lo de la estatua de Carles y siempre lo recordamos y siempre lo hablamos y siempre de anécdotas, de cosas que nos surgían, de lo que nos pasaba y tal, y recordarlo sobre todo por la buena persona que era, por lo noble que era y por la pena esa de que no llevara ese brazalete una persona que le dolía ese escudo y que le dolía ese club de verdad, y eso la verdad que siempre quedará ahí, pero Carles es eterno para nosotros y ahí está su estatua, que cada vez que pasa, pues tiene la sensación, por ejemplo, yo tengo la sensación cuando iba a entrenar, ahora va a entrenar, y que me iba a hacer cualquier broma o me iba a decir cualquier cosa, como me decía, espere, y ya me estaba haciendo una broma, me estaba haciendo cualquier cosa o tal, y siempre queda ahí. Me parece que lo ves, cuando llega allí, lo ves, parece que está, pero eso es lo que nos tenemos que quedar con eso, pero todo el tema de la retirada y todo, pues todo se empañó porque estaba por encima de todo lo que estaba, por desgracia, por todo lo que ocurrió. ¿Cómo se lleva la vida lejos de los focos, de las llamadas de la prensa todas las semanas, de declaraciones, entrevistas? ¿Cómo se lleva a volver a ser un ciudadano normal? Bueno, pues ya digamos que ya pasa, ¿no? Yo la retirada del fútbol la viví, yo pensaba que lo iba a pasar mucho peor. Yo pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor, pero todo ayuda también porque siguen los campos de fútbol. Como seguía en el campo de fútbol, pues se pasa de manera diferente. Luego cambian muchas cosas, como tú dices, que no te llamen al día a día, cualquier problema que surgía, cualquier cosa que publicaba y pensaba yo que no era lo idóneo, y luego te llamaba yo aparte y te decía, Ángel, pues no creo que sea lo idóneo esto y tal, porque yo lo que no iba a entrar al trapo de cuando a lo mejor si me llamaba Félix o me llamaba Tomás o me llamaba cualquiera, iba a entrar al trapo o los Oliver, iba a entrar al trapo de cualquier cosa, ¿no? Pues llamaba aparte y te encargaba de apaciguar las cosas para que no repercutiera dentro del campo, ¿no? Yo creo que esa es la obligación de un capitán, pero sí, echaba de menos todo ese tipo de cositas y tal. Pero digamos que yo ya también estaba un poquito aparte de eso por lo que te he dicho. Ellos se encargaban más bien de todo ese tipo de cosas y a lo mejor tú sí en cualquier llamada y eso, como capitán que representaba, pues sí podías. Pero ya lo que era hablar con directivos, hablar con eso que también te satura mucho, ahí estaban ellos ya para ir preparándose para eso. Casado con la hija de José Luis, un grande también del fútbol de Linares, tu mujer puede estar orgullosa de que tiene a otro grande del Linares Deportivo que está a la altura de la memoria de su padre. Sí, por desgracia, pues bueno, también falleció, que fue un palo cuando yo estaba en Algeciras, y fue un palo muy, muy gordo porque era una persona que era como si fuese mi padre, era mi segundo padre.
a mí me acogieron allí como me acogió Linares, pero como me acogió, por ejemplo, mi suegra y mi suegro, no es nada fácil, y más siendo suegro y suegra, ¿vale? No fue nada fácil y la verdad que me acogieron como si fuese un hijo suyo y fue un palo muy gordo. Fue un palo muy gordo y nos tuvimos que, como aquel que dice, casar al prisa y corriendo por todas las circunstancias y estando en Algeciras pues falleció y fue una pérdida, pues ya te digo, una pérdida muy jodida porque la amistad que hicimos, sobre todo más como olvidarte de un poquito como suegro, sino esa amistad y quererlo como un padre como yo lo quería, y siendo una leyenda viva de todos, como si nosotros hemos dicho antes, de los años nuestros, de la época nuestra, de los jugadores que se recuerdan. Su época fue súper especial, ese ascenso de Almendralejo, mi suegro se lesionó la rodilla, que se hizo ahí, digamos, ya fue la causa más o menos por la que dejó el fútbol, que se hizo, pues se rompió el cruzado. Romperte el cruzado antes ya sabía lo que conllevaba eso, pero los Castillos, los Varela, los Torres, Emiliano, José Luis, todo eso pasan a, digamos, que era un fútbol de todos los sevillanos que vinieron, que marcó una época, y muchos que se quedaron a vivir, como el caso de mi suegro. Y la verdad que también, pues digamos que fue una experiencia bonita haberlo vivido, porque ya por ellos también pues conocí a jugadores de aquella época que conocí y tal, y la verdad que fue una experiencia, digamos, en este caso, bueno, experiencia, no llamarle, ¿no? Fue una más de tu vida, como Fran Carles, pues que la vida te pone esos obstáculos que tienes que ir superando como hay y aceptarlo, aunque es complicado y difícil, sobre todo la familia, y en este caso mi suegra, estando sola, pues tan joven como se pudo ir, ¿no? Y ahora nueva etapa como entrenador, has estado 4 años en diferentes momentos del staff técnico del Linares, las últimas 2 temporadas con el equipo juvenil, esta última campaña pues no se ha dado especialmente bien, y te vienes a Vilches ahora a probar un poco, no sé si fortuna, si tienes ganas de abrir una etapa ya como entrenador de fútbol de manera más seria, más profesional, y compartir eso que has vivido y que has podido transmitir a los chicos, ahora ya con jugadores senior y con una responsabilidad mayor. Sí, ya me apetecía el poder entrenar en categoría senior. Yo creo que ya el rol mío, o digamos el ciclo mío, un ciclo más en el Linares, pues creo que había terminado, y ya sí me estaba planteando el poder entrenar. Había tenido cosas a lo mejor en los años anteriores, a mitad de temporada, de división de honor, de seniors, pero ya sobre todo eran de equipos que estaban abajo, que por lo que quiere un entrenador, pues llevar gente a lo mejor que tú puedes conocer, que puedas manejar situaciones ya que a lo mejor problemáticas a nivel económico, y este año sí, de inicio sí me lo quería plantear. Vino Diego, que era secretario técnico del Vilches, que se va a hacer cargo este año, y los dirigentes del Vilches me estuvieron hablando conmigo, y la verdad que me convencieron porque quieren hacer un proyecto a largo plazo, un proyecto ilusionante para intentar estar entre los mejores, intentar estar ahí, intentar pues conseguir el ascenso, pero no es nada fácil porque asciende uno nada más en esa categoría, a categoría nacional, pero bueno, hacer un proyectillo a largo plazo, como te he dicho, y intentar estar entre los mejores, ¿no? Van a hacer una apuesta importante y bueno, la verdad que lo acepté porque la verdad que me transmitieron esa confianza, me transmitieron que quieren hacer las cosas bien, y bueno, yo tomármelo como me lo he tomado siempre. Digamos que yo cuando he estado entrenando cualquier cosa me lo tomo a nivel profesional. Yo no me lo tomo como si fuese mi trabajo, igual. En el momento que te lo tomes de manera diferente estás perdido, completamente perdido, ¿no? Y bueno, me lo quiero tomar de esa manera, de tener tu trabajo y luego tener o hacer lo que siempre has hecho en tu vida y lo que te ha apasionado, que es el fútbol. Y me lo tomo de esa manera. Yo no me lo tomo como va a vivir de fútbol, va a vivir de entrenador, para nada. Yo soy totalmente realista. Yo si puedo entrenar a nivel de la provincia, luego una categoría superior, o puedo entrenar superior categoría a nivel de la provincia, perfecto, pero mi prioridad, trabajo.
eso lo tengo clarísimo, trabajo y mi hobby y mi pasión, que es el fútbol, está claro. Se nos va el sol por estos montes de olivos de Lupión y se nos va Chico de Linares Deportivo. Es la segunda vez que te nos vas, pero bueno, como ha habido 3 etapas deportivas como futbolista y una etapa como entrenador, yo creo que no hay quinta mala y que volverás a Linares. Quizá vuelvas como entrenador algún día al primer equipo, ¿por qué no? Al final el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que, como tú dices, los trenes pasan si tú los buscas más de una vez. Y quizás si las cosas se hacen bien y si se trabaja adecuadamente y si llega esa oportunidad, no tengo la más mínima duda de que de nuevo Linares te acogerá con los brazos abiertos, la afición que es la tuya, la ciudad que es la tuya, te acogerá de nuevo con los brazos abiertos, porque eres alguien muy especial, no solo para el fútbol linarense, sino para el deporte de toda la provincia, y creo que te mereces, igual que has conseguido grandes cosas como futbolista, conseguir grandes cosas como entrenador, sentado en el banquillo de Linarejos. Bueno, yo mi objetivo, ya te digo, mi objetivo no, digamos, a ver, un objetivo a nivel, conforme está en Linares ahora, objetivo a nivel profesional, nunca te puedes decir, yo no, a ver, yo decirte ahora, mi deseo es pronto entrenar Linares, no, para nada. Yo en su momento, ya sabes que cuando estuve como segundo, cuando pasó todo, antes de que viniese Jaime Molina, Jesús me ofreció el quedarme con el equipo y yo le dije que no, ni que era el momento ni nada. Yo ahí en ese momento tenía claro una cosa, todo lo que tengo ganado en tantísimos años, en Linares, como somos, ya sabes, aquí no tenemos término medio, o somos muy buenos o somos muy malos. El término medio es un problema que tenemos que encontrar, ese equilibrio es un problema que se le tiene que inculcar a la gente joven de intentar encontrarlo, ¿no? Creo. Yo lo que tenía ahí, tampoco se le puede llamar miedo, pero sí tenía la cosa de decir encima al equipo cómo estaba y estaba todo lo que puedes tener ganado, ya sabes lo que te puede pasar, ¿no? Y eso yo, para mí es, digamos, innegociable, ¿no? Que en un futuro, muy futuro, lo que es, mira, no lo puedes, pero mi objetivo ahora mismo, a corto plazo, a medio, para nada, ni mucho menos, ni mucho menos. Ahora es intentar entrenar, hacer las cosas bien ahí en Vilche, seguir formándote, porque cada año aprendes y cada año sigues formándote, y que por mucho que hayas jugado al fútbol, ni tú sabes más que nadie, ni nada, sino seguir formándote, seguir aprendiendo en el día a día y seguir siendo, digamos, haciendo las cosas de manera profesional, que nadie te pueda reprochar nada. Lo tengo claro, cualquier cosa que tú hagas, si tú lo haces profesional, lo haces con mucha ilusión y lo haces, luego los resultados, bueno, pues lo hemos estado hablando hace un rato, los resultados dependen de muchos factores, pero sobre todo eso, que te digan, mira, ese era un entrenador honrado, profesional y que lo hemos intentado, así. Luego las circunstancias son las que son, pero lo que sí tengo claro es, mi prioridad es trabajar y luego entrenar, que tengas tu trabajo y que luego tengas que entrenar y hacer lo que siempre te ha gustado. Dejemos pues que el tiempo haga su trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí, Chico, con nosotros y compartir esta, entre comillas, despedida, pero que va a ser un hasta luego, que estoy seguro que te volveremos a ver. Yo pues quiero agradeceros, la verdad, agradeceros de corazón el acordaros de mí y de todo el cariño que estoy teniendo, todas las muestras de cariño y la verdad que muchas gracias, porque aquí hoy, conforme estamos, sobre todo en el sitio tan especial, que te lo agradezco, verme en mi pueblo, pues me enorgullece el verme aquí haciendo esta entrevista y agradeceros que os acordéis siempre de mí y que sobre todo con el cariño que hacéis las cosas, a ti personalmente, a ellos también, y la verdad que muchísimas gracias. Aquí sí que hay un buen equipo con Five O'Clock. La verdad que agradecer a vosotros también, que la verdad que estaría eternamente agradecido, la verdad. Muchas gracias, Chico, estamos siguiéndonos la pista y te esperamos de vuelta. Que tengas muchísimos éxitos en los banquillos en esta etapa nueva. Muchísimas gracias.